En la unidad 5 vamos a ver todo lo referido a acto jurídico. La vamos a dividir en 3 partes porque es larga la unidad, así que vamos a comenzar con la primera parte. Para poder hablar de acto jurídico, primero tenemos que conectarnos con el concepto de hechos jurídicos. Y antes de conectarnos con los hechos jurídicos, tenemos que diferenciar que existen hechos externos o naturales y hechos humanos. Esos hechos externos o naturales son de tal forma que no interviene la conducta humana. Por ejemplo, cuando llueve o cuando nace un animal, ¿no es cierto? Son hechos de la naturaleza. Pero después tenemos los hechos humanos. Dentro de esos hechos humanos hay hechos que pueden ser realizados por la voluntad del hombre o involuntariamente. Y dentro de los hechos voluntarios o involuntarios hay hechos lícitos, es decir, que hay acciones que no están contrarias a la ley, como por ejemplo hacer una compra, cambiar de domicilio, contraer matrimonio. Y también hay hechos ilícitos que son justamente los contrarios a la ley, como cometer algún delito o una contravención. Puede ser un homicidio, puede ser una estafa, puede ser hasta cruzar un semáforo en rojo, son hechos ilícitos porque contrarían el orden jurídico. Dentro de estos hechos tenemos que distinguir que hay hechos que son jurídicos y hechos que no son jurídicos. Un hecho jurídico no tiene por qué ser digamos, controlado por la persona, como por ejemplo la muerte o una declaración de guerra o esto de la pandemia, ¿no?, que estamos transitando. Es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque tiene efectos en el mundo jurídico. Muchas veces los hechos naturales tienen efectos en el mundo jurídico y serían hechos jurídicos. Como por ejemplo, la pandemia, que es un hecho, digamos, natural o no controlado por el hombre, involuntario, tiene efecto en el mundo jurídico porque ha traído todas las consecuencias que nosotros estamos viviendo, como por ejemplo la posibilidad de hacer contratos digitales, de la educación virtual, de las reuniones de trabajo virtual, del trabajo en la casa, etc. Pero también hay hechos jurídicos que son actos jurídicos. ¿Por qué? Porque interviene la conducta humana, ¿no es cierto? Ya sea lícito o ilícito. Por ejemplo, dar el consentimiento matrimonial, aunque sea virtual, es un acto jurídico. La firma de un contrato, también cometer un delito, es un acto jurídico. Entonces, siempre podemos pensar que todo acto jurídico son hechos jurídicos, pero no todos los hechos jurídicos son actos jurídicos. Entonces, para entender el acto jurídico, nosotros tenemos que tener en cuenta que interviene la conducta humana, en principio, para entenderlo. Entonces, ¿qué es un acto jurídico? Un acto jurídico es un acto voluntario, porque ya dijimos que interviene la conducta humana, la voluntad. Lícito, porque tiene un fin inmediato, que puede ser adquirir, conservar, modificar o extinguir una situación o una relación jurídica. Por ejemplo, si yo contraigo matrimonio, estoy creando una relación jurídica. Si yo me estoy divorciando, estoy extinguiendo una relación jurídica. Si yo estoy vendiendo un bien para invertirlo en la empresa,
yo estoy conservando una situación jurídica. Y si yo estoy, supónganse, cambiando de domicilio o de trabajo, estoy modificando una situación jurídica. Entonces, el acto jurídico es todo acontecimiento voluntario, lícito, que tiene alguno de estos fines. O sea, son los fines, como habrán percibido, son verbos, ¿no? Que tienen por estos fines: crear, conservar, extinguir o modificar una situación o una relación jurídica. Pero para que exista un acto jurídico, el derecho le ha imputado condiciones de validez que tienen que ver con el sujeto, con el objeto y con la causa, que son los tres elementos esenciales de un acto jurídico. Con respecto a las relativas al sujeto, tenemos dos condiciones: la capacidad y la voluntariedad, en el sentido que podemos a su vez particularizar esto, que es un concepto que ya hemos visto en otra unidad respecto a la capacidad, ¿no es cierto? Todo lo que vieron en la parte de persona tienen que traerlo al conocimiento. Entonces, respecto a la capacidad de derecho, habíamos visto que es toda la aptitud de todas las personas para ser titulares de derechos y deberes, y que la ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos o actos, pero la tienen en realidad todas las personas. La capacidad de derecho está presente en todas las personas. En cambio, la capacidad de ejercicio o de hecho es esa aptitud que tienen las personas para ejercer por sí mismas los derechos y cumplir con sus obligaciones. En este sentido, habíamos visto que el Código Civil y Comercial establece de plano quiénes son los incapaces de hecho, y habíamos visto que son las personas por nacer, las personas que no cuentan con edad y grado de madurez suficiente, que serían los menores y adolescentes, y la persona declarada incapaz por sentencia judicial. Entonces, todos estos conceptos los traemos ahora. Es decir, que para que exista un acto jurídico, en principio la persona tiene que ser capaz. ¿Por qué nos pone esta condición? Porque ya vamos a ver que si la persona es incapaz, el acto jurídico se puede declarar nulo, ¿no es cierto? El otro elemento es la voluntariedad. ¿Qué es la voluntariedad? Bueno, la voluntad tiene tres elementos internos que también el orden jurídico va discriminando para imputar si un acto fue voluntario o involuntario. Esos tres elementos son el discernimiento, la intención y la libertad. En principio, nosotros tenemos que saber que la voluntad siempre se refiere a una persona física o jurídica, que es lo que vimos en la unidad anterior, que es el sujeto del negocio jurídico. Es decir, siempre va a haber un sujeto, que ya dijimos que puede ser física o jurídica. Recordemos que las personas jurídicas tienen sus representantes legales, ¿no es cierto?, que son personas físicas. En un acto jurídico puede existir una parte, se le llama parte, a quien otorga el acto, en el sentido que es el que firma y concluye y presta el consentimiento. Es la persona física o jurídica cuyos derechos y obligaciones son los que nacen, se transmiten, se extinguen como consecuencia de ese obrar que es el acto jurídico. Pero también puede existir que haya un representante, que sería el mero otorgante del acto jurídico, que haya sido a través de la representación de un ente, por ejemplo, como es el caso de las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las personas jurídicas, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de las ONG, del directorio de un club de fútbol, etc. Entonces va a existir una representación
donde nosotros tenemos que hacer una abstracción y pensar que la persona representante es que la que declara la voluntad en nombre y por cuenta de otra persona que es el representado, que es el que le dio el poder, de tal modo que los efectos de esa actuación del representante se producen directamente e inmediatamente al representado, como si hubiera sido esa persona la que ejecuta el acto. Es decir, si yo miro una actuación hecha por el supermercado tal, supóngase compras hechas por el supermercado mayor, yo sé que el que está haciendo la compra es el gerente, pero a la persona jurídica, mercado mayor, se le imputan los efectos de ese acto jurídico. Entonces, en principio, los actos pueden ser celebrados por la parte directamente o por representantes. También va a ocurrir que la representación, ya hemos visto en la parte de capacidad, cuando los hijos son menores o hay personas que tienen un curador, son los representantes legales, ¿no es cierto?, de las personas incapaces. El orden jurídico le atribuye la capacidad para hacerlo en nombre de otra persona al representante legal o el representante que haya sido elegido voluntariamente por las facultades conferidas en estatutos o en contrato social si fuera una sociedad anónima. Con respecto vamos a ir viendo cada uno de los elementos internos de la voluntad. O sea, la voluntad, primero vamos a decir que tiene esos tres elementos internos y un elemento externo, porque si nosotros solamente nos quedamos con que la voluntad es la parte interna y no sale a la luz, nosotros no podemos decir que el acto se ha manifestado, porque si no entraríamos como en un concepto de adivinación, o sea, todos los actos se deben manifestar al exterior. Por eso tenemos tres elementos internos y un elemento externo que lo muestra al mundo material. Bueno, vemos primero el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? El discernimiento es una cualidad que tiene la persona, facultad, por la cual conoce y distingue lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, lo conveniente o de lo inconveniente. Existen, en este sentido, causas que lo nublan al discernimiento, que lo obstaculizan, por eso puse causas que obstan, o sea, que lo ocultan. Una persona se reputa sin discernimiento si, por ejemplo, al momento de hacerlo al acto, se encuentra privado de razón. Esta cuestión puede manifestarse en un desenvolvimiento insuficiente de la inteligencia, como por ejemplo puede ocurrir en la inmadurez reflejada en la minoridad. También cuando no hay discernimiento, cuando hay un desenvolvimiento patológico de la persona, como vimos el caso de los declarados dementes por sentencia judicial, que se les llamaría insanos mentalmente, ¿no es cierto? Ahí tampoco podríamos decir que los incapaces, digamos, declarados por sentencia judicial, no tendrían discernimiento. Y también aquellas que actúan con un oscurecimiento temporal o accidental de la facultad de entender lo que están haciendo porque están actuando bajo los efectos de un medicamento, de drogas, de alcoholismo o que le producen un mareo tal que se reputaría, como ustedes habrán escuchado muchas veces en la televisión, un accidente de tránsito seguido de muerte provocado por alguien drogadicto o alcohólico. Los abogados de la parte, digamos, que ha cometido el delito siempre van a decir que la persona estaba bajo los efectos del alcohol o la droga y no sabía lo que hacía, ¿no es cierto? Quieren como
probar, se prueba, ¿no es cierto?, que la persona no ha tenido discernimiento. Luego tenemos la intención. La intención es cuando una persona entiende, quiere hacer algo y lo hace. O sea, hay una correspondencia entre lo que hizo, que fue pensado así, tal como lo hizo, ¿no es cierto? La intención es, quiero algo, quiero hacer algo y lo realizo. Hay como una unión coherente entre el pensar, el querer hacer algo y lo hecho. Este elemento interno también tiene cuestiones que lo excluyen, o sea, en este sentido se llaman vicios. El vicio sería aquella presencia de un elemento que hace que entendamos que la persona no tuvo intención. Bueno, ustedes saben que siempre voy al mismo caso de los accidentes de tránsito, donde se le llama homicidios culposos, porque justamente la culpa tiene que ver con que no ha habido una intención de matar o de provocar el hecho. ¿Cuáles son los vicios que afectan a la intención? Bueno, en principio hay que declarar que no existen errores de derecho. No puedo decir que no tenía intención de hacer algo porque no sabía que lo que hice era un delito. Entonces, existen errores de hecho como vicio de la intención, y la ley asimila el error a la ignorancia. Tienen el mismo calificativo. El error de hecho, para que excluya la intención, es decir, para que sea un vicio, debe ser esencial, por lo tanto, causaría la nulidad del acto. El error esencial puede caer sobre la naturaleza del acto, es decir, puede ser que yo a alguien le preste un libro o el Código Civil y Comercial y la persona crea que yo se lo regalo, es decir, confunde un préstamo con una donación. Eso es un error esencial que excluye la intención. También cuando yo adquiero un bien distinto del que pretendí designar en una calidad diferente al que me han traído. Siempre pongo el caso de la harina, de la pureza de la harina, también puede ser la pureza del aceite de olivo, que tiene una gradación de ceros que hacen que el error sea esencial porque cambia totalmente el producto. También puede ser que la cualidad de la cosa que yo adquiero sea la que determinó mi voluntad de hacer el negocio, la compra-venta. Por ejemplo, cuando yo compro una alhaja pensando que es una alhaja, una reliquia, una joya, y en realidad es una billutería hecha de materiales aleatorios o hecha de bronce o pintada o solamente bañada en oro o en plata, y no auténticamente el pensamiento que yo tenía era que era de oro puro o de plata. También un error esencial lo constituyen los motivos personales que yo haya llevado para realizar el acto jurídico. Supónganse que yo compro un cuadro o una prenda de vestir de mi máximo ídolo, supónganse de Freddie Mercury, y resulta que lo que me están vendiendo es una camisa de esa época de cualquier persona. Que para mí era muy importante, entonces me lleva a un error esencial sobre lo que adquirí. Y también sobre, esto tiene que ver con la persona que yo celebro el acto. Muchas veces yo elijo determinado modisto o peluquero que tiene habilidades especiales que satisfacen mis pretensiones. Entonces, si yo compro un vestido, supónganse de Benito Fernández, lo pago una determinada suma de dinero
porque significa la marca, y resulta que es un vestido hecho por cualquier persona que copió del modelo de una revista. En cambio, bueno, todos estos errores esenciales producen la nulidad del acto. Los errores reconocibles no. ¿Cuáles? Por ejemplo, cuando yo compro un vehículo, hay algo que tiene que ver con la averiguación de un bien registral, es decir, yo pude reconocer que el auto no estaba a nombre de la persona porque hay un registro público, o pude conocer que el auto no estaba en las condiciones de motor que parecía o que el precio me revelaba. Yo tuve oportunidad de consultar con un mecánico, es decir, esos errores no producen la nulidad del acto porque son reconocibles. Yo pude darme cuenta, no están ocultos. Y tampoco producen la nulidad los errores de cálculo, cuando hay sumas puestas en una, supónganse, en un contrato, o medidas de un terreno que no coinciden, o porque se ha tomado mal la medida de, supónganse, yo encargué una ventana y tomaron mal la medida. Esos no excluyen, sino que producen como efecto la rectificación del acto jurídico. Otro vicio que afecta la intención es el dolo. Bueno, el dolo es algo más grave que el error porque es una aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, artificios, astucia o maquinación que se emplee para celebrar un acto jurídico. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave y si es el que determinó la voluntad para que yo celebre ese acto. Lógicamente, el autor del dolo puede ser la otra parte o también un tercero. Pero el dolo no debe venir, no debe haber dolo de las dos partes. Es decir, si yo engaño a una persona con un producto que no es de oro y la persona me paga con billete falso, yo no puedo aducir que no había intención, porque los dos se jodieron mutuamente. Es decir, que el dolo debe reunir determinadas condiciones. Por ejemplo, para anular el acto tiene que haber sido grave, tiene que haber sido la causa determinante de la acción, ocasionado un daño importante, como dije antes, no haber habido dolo de ambas partes. Vamos al tercer elemento, que es la libertad. Bueno, la libertad es la posibilidad de elegir entre ejecutar o no un acto sin la influencia o la coacción exterior. Este vicio, los vicios que afectan la libertad pueden ser algo que no sea físico, como por ejemplo la intimidación, las amenazas, o puede ser una coacción física como es la violencia o la fuerza. La violencia física tiene que ser irresistible de la persona que otorga el acto, es decir, alguien que me va llevando la mano para que yo firme, o me está poniendo un arma en la sien para que yo firme. También puede ser que me hostigue a un familiar en forma de coacción o amenaza, o la famosa quemadura de cigarrillo cuando se ve en las películas, o no me proveen alimento, o me amenazan que van a publicar fotos íntimas si yo no celebro determinado acto jurídico. Es decir, todas esas conductas vician la libertad, por lo tanto, podríamos decir que el acto jurídico fue involuntario. Recordemos que lo que estamos viendo es para contrarrestar el concepto de acto jurídico. El acto jurídico es un acto voluntario, entonces todos estos elementos que lo vician serían declarados involuntarios, por lo tanto tienen efectos de anular o en algún caso de arreglarlo, rectificarlo al acto. Con respecto a al otro
digamos, a la otra cuestión que tiene que ver relativas al objeto, nosotros tenemos que saber que el objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible, ni prohibido por la ley, ni contrario a las buenas costumbres, al orden público, o lesivos de los derechos ajenos o la dignidad humana. El objeto tiene que ser determinable, es decir, debe identificarse parcial o totalmente, es decir, yo no puedo decir compro, dame una cantidad más o menos de fideos, o voy a comprar un montón de ladrillos. Tiene que ser determinado, no puede ser una cuestión vaga o ambigua. Obviamente tiene que estar en el comercio. Por ejemplo, si yo estoy donando órganos, yo no puedo pedir dinero por la donación, porque la misma palabra lo dice. También una bomba, yo no puedo comerciar bombas, elementos de guerra, un cadáver, etc. Posible. ¿Por qué posible? Porque la posibilidad tiene que estar de los dos sentidos, material y jurídica. Por ejemplo, yo no puedo pedirle a una persona celebrar un contrato pidiéndole que cruce a nado el océano Atlántico. Y una imposibilidad jurídica sería que yo obligara a una persona a entregar una propiedad en la luna. También dijimos que tiene que ser lícito. ¿Por qué lícito? Porque existen, ustedes ya sabrán, el ejercicio legal del traductor, de la abogacía, de la medicina, y ya lo vimos cuando vimos la ley de ejercicio profesional. Si yo haría un contrato con un estudiante, por ejemplo, del traductorado, el objeto de ese acto sería ilícito. También, no contrario a la moral y las buenas costumbres, tienen que ver con el lugar. Ya vimos en la unidad 1 que la moral es de acuerdo al territorio y al tiempo, y las costumbres van cambiando. Lógicamente que no afecten el orden público, yo no puedo hacer por contrato que un grupo de manifestantes apedree, por ejemplo, la casa de gobierno. Eso sería contrario al orden público. Con respecto a la causa, bueno, la causa es el fin inmediato que autoriza el ordenamiento, que es el que determinó la voluntad. El elemento nace por una voluntad de las causas y el negocio jurídico tiene que perseguir o buscar lo que el orden jurídico tutela. Siempre en un acto jurídico se presume la causa, aunque no esté escrita. Por ejemplo, una causa no existe si se promete una renta vitalicia en relación a una persona que ya falleció, porque la renta vitalicia es un contrato que se celebra durante la vida de la persona, o se paga una deuda que ya se cumplió, o digamos, se afianza o se garantiza una deuda ya pagada. Todas estas cuestiones excluirían la causa. Entonces, en síntesis, para que exista un acto jurídico, debe existir la voluntad con los elementos que hemos expresado, no debe estar viciada y con las condiciones de validez relativas también al objeto y a la causa.